parece estar en otra frecuencia, excepto dos que dijeron amén. Tiene que ver con el llamado de Dios. Cuando Dios llama, por supuesto, Él requiere atención, pero también inmediata obediencia a su llamado. Él tituló el mensaje de hoy, el llamado de Dios es firme. Dios está llamando a su pueblo y el llamamiento que hace Dios de nosotros es firme, es decir, no cambia, se mantiene, no se anula. Y Dios te ha llamado, te sigue llamando. Pero ¿qué pasa que no hay respuesta? ¿Qué pasa que no decís, heme aquí, contá conmigo Dios? Quiero ser un representante tuyo. Porque de eso se trata el llamamiento de Dios. Dios llama a muchos, pero pocos son los escogidos. Y los que son escogidos se levantan como referentes en esta generación, como lo fue Jonás, que vamos a ver el caso de Jonás, un caso emblemático, pero Dios nos libre de ser como él para responder de una manera tan negligente. Así que pensad, por favor, bien y prestad mucha atención a lo que vas a escuchar en esta tarde, porque Dios te está llamando, para que después no digas, no lo hicieron conmigo, o no te has dado cuenta. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Jonás fue muy conocido y aquí vemos lo primero que vamos a destacar. Dios se interesa por nuestros asuntos. Los asuntos tienen que ver cómo está el mundo, cómo está la realidad que nos rodea, cómo está la situación. Dejemos de lado la Argentina porque el patrón se repite en muchos otros países. A nosotros nos puede parecer como que estamos viendo un problema particular, pero lo cierto es que en todo el mundo el pecado sigue creciendo y el peligro también. Por lo tanto es una causa universal el hecho de que nosotros querramos ser llamados o seamos llamados por Dios para intervenir en asuntos que tienen que ver con la maldad y el pecado. Miren lo que dice este texto en el capítulo 1, versículo 2 del libro de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Todo el pecado, la maldad y lo que pasa en el género humano sube hasta Dios y Dios toma cuenta de esta situación. Pero Él podría barrer a la tierra porque Él es todopoderoso, pero no lo hace así. Él levanta hombres y levanta mujeres para que lo representen. Él delega profetas, delega pastores, siervos que se levantan en medio de la generación para actuar de parte de Dios. Porque los que son llamados por Dios son representantes de Dios. Y esto es algo fundamental que lo tomemos en cuenta. Por lo tanto, Dios también se interesa por todas las circunstancias que les toca vivir a las personas. Yo sé que puedes estar sufriendo en tu casa, en tu barrio, en tu provincia, etcétera, o donde estés, a tu alrededor puede haber muchos problemas, pero Dios también está interesado en resolverlo. Y vos estás esperando a lo mejor que mande a alguien el Señor, que mande a alguien, y a lo mejor te levanta a vos. A lo mejor te dice, ¿por qué no haces algo vos? Te he dado el poder de mi espíritu para que empieces a hacer un cambio. Y ahí vos de repente te das cuenta, porque Dios nos ha dotado a nosotros para hacer la diferencia, pero solo que a veces no tomamos conciencia de ello. Por ejemplo, fíjate en esta segunda cosa. Dios llama a alguien para que lo represente. Aquí lo hizo con Jonás. Vino, dice el versículo 1, palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice, levántate, Jonás. Puede ser que estaba acostado, durmiendo, puede ser que estaba sentado tomando un mate, tranquilo, diciendo no hay problema, o las cosas están como están y no hay por qué. Bueno, no me importa, priorizo otras cosas. Dios me llamó, pero no le doy el interés debido, priorizo otras cosas. ¿Y por qué te digo que Dios te está llamando? Algunos me han contado porque pasó exactamente conmigo y ha pasado con muchas personas. Cuando Dios llama, empieza a inquietarnos, empieza a ponernos una vocecita interior que es la voz del Espíritu Santo que nos empieza a decir, quiero más de ti, quiero utilizarte, quiero que seas un instrumento para bendición de los que te rodean. Algunos piensan que son ellos mismos los que están pensando eso, sin embargo es el Espíritu Santo el que les está queriendo inclinar hacia la voluntad de Dios para que se entreguen definitivamente.
postergar el llamado. Algunos dirán, bueno, más adelante, soy joven, puedo hacer mi vida, hacer lo que se me antoja. Cuando sea más viejo, ya cuando esté siendo re viejito y no sirva para más nada, ahí sí voy a aceptar el llamamiento de Dios. ¿Qué pensás? ¿Le querés entregar a Dios tus fuerzas vitales, viriles y bien firmes de la juventud? ¿O cuando ya estás achacado, lleno de enfermedades que no te podés ni mover? Es triste, pero algunas personas han hecho de esa entrega exactamente así. Miren, cuando me tocó, y esto lo conté, me duele, pero se da de esa manera. Cuando Jorge Porcel me invita a la editorial Unilit a presentar uno de mis libros en Quilmes, y yo nunca me imaginé que iba a estar sentado en una misma mesa con Jorge Porcel y otros dos pastores argentinos, entre ellos Claudio Freixo y otro pastor de otra localidad. Estábamos los cuatro sentados aquí en esa mesa, y estaba Jorge Porcel en medio, porque la misma editorial que publicó uno de mis libros estaba publicando uno de sus libros. Y sin embargo, Jorge Porcel estaba al lado mío ya con todos los achaques. Y sinceramente me dolía verlo. ¿Por qué tiene que ser así? Que lleguemos hasta lo último de la vida para recién entregarnos a Dios. ¿Por qué no le rendimos a Dios nuestra vida cuando somos jóvenes, cuando estamos fuertes? Así como yo. Pues déjenlo ahí. Pero muchos jóvenes tienen que entregar su vida a Cristo hoy, ya. No esperar a ser grandes, achacosos, débiles, enfermos, para recién decir, sí, entrego mi vida a Cristo. No está mal, pero no tendría por qué ser así. Qué lindo sería que nos entregáramos
independientemente de cómo nos encontremos, y no dejemos pasar este llamamiento para maravilloso que hace Dios de nosotros, y desobedecer el llamado. Jonás desobedeció el llamado. Dios le dijo: levántate, Jonás, ve a Nínive y pregona el Evangelio para que esa ciudad que está en gran pecado se arrepienta. ¿Y qué hizo? Jonás se fue para el otro lado, desobedeció, pagó un pasaje de barco y se fue a la última pieza, se acostó con depresión, como queriendo morir, y cuando fue descubierto, inmediatamente lo quisieron tirar, y él mismo dijo: tírenme al mar, porque quería morir. Una persona que desobedece el llamado de Dios entra en depresión. Una persona que desobedece el llamado de Dios comienza a tener problemas terribles y complicaciones sin fin. Una persona que desobedece el llamado de Dios comienza a involucrarse sin querer, inconscientemente, con el mismo diablo, porque es Satanás el que está queriendo ganar ventaja entre nosotros. Pero nosotros no le escuchamos a Dios ni obedecemos a Dios cuando Él nos llama. Pero acá miren lo maravilloso de Dios. Dios llama por segunda vez. Dice el capítulo 3, versículo 1 de Jonás: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Por segunda vez le vino a Jonás exactamente el mismo llamado. Dios le dijo exactamente lo mismo: ve a Nínive, levántate y pregona el Evangelio para que esa ciudad que ha llegado a tener gran pecado se arrepienta. Y sin embargo, aquí no solamente vemos que Dios recibe nuevamente, le da nueva oportunidad a Jonás, sino la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Amén. Y la misericordia tiene que ver con que no nos permite vivir Dios cosa que merecemos. Por su misericordia, Él evita que nosotros suframos lo que merecemos. Lo que merecía Jonás era ser castigado o ser arrojado al infierno, por así decirlo. Pero Dios no lo hacía de esa manera, no lo hizo de esa manera. Dios lo perdonó y le renovó el llamamiento. Le dijo: Jonás, te quiero usar, todavía no sos inservible, por más que el diablo te diga que no servís, todavía me servís. Levantate, Jonás, por favor, obedecé. En otras palabras, yo me imagino que este llamamiento tiene que ver con eso. Dios nos llama y nos llama y nos llama. Por eso dice que prolonga su misericordia para todos nosotros. Amén. Y eso tiene que ver con no castigarnos cuando merecemos el castigo. La misericordia es no recibir el castigo que merecemos, porque Dios por su misericordia lo evita. ¿Y por qué? Porque acá viene la respuesta. Entre el primer llamado de Jonás y el segundo llamamiento hubo un lapsus, y ese tiempo fue la experiencia de Jonás. Jonás tuvo tiempo para recapacitar. Y aquí miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. El llamado de Dios se da cuenta de que está en desobediencia. El llamado de Dios sabe que está infringiendo la ley de Dios. El que ha sido llamado por Dios sabe que está haciendo algo indebido. Sabe que tendría que haber respondido a Dios y no lo hace. Es como aquel que está siendo rebelde y por su propia voluntad dice: yo hago lo que se me antoja y no voy a responder al llamado de Dios. Sigo mi camino, hago lo que se me antoja. Estábamos en el campo y me puse a hablar con un muchacho que está ahí trabajando de plomero, pero le falta una materia para recibirse de arquitecto. Y yo lo encaré directamente sabiendo de que él está en ese nivel, porque le falta una materia nada más. Y le dije: porque en las universidades generalmente te sacan a Dios de la escena. Y él me dice: así parece, es verdad. Porque sacan a Dios de la escena, pero no lo podés sacar a Dios en la vida de un llamado. En la vida de un llamado, Dios siempre sigue replicando, sigue insistiendo, porque Él existe, quiere nuestra vida por completo. Por eso, Jonás sabía que estaba en infracción. Jonás sabía que estaba haciendo las cosas mal y le dijo: tírenme, pues yo soy el causante.
¿Querés que te diga una cosa? Cuando alguien desobedece el llamado de Dios, inmediatamente comienza una cadena de circunstancias y consecuencias que no se pueden evitar. Pero cuando vos frenás eso solamente arrepintiéndote y diciéndole: Señor, me arrepiento, me doy cuenta y quiero hacer tu voluntad. Eso fue lo que hizo Jonás cuando estaba en el vientre de la ballena, porque cayó al mar, vino un gran pez, lo tragó, y si uno lee en el capítulo 2, allí está el arrepentimiento de Jonás. Y Jonás le pide perdón a Dios, le dice con todo para mostrarle que está arrepentido. Y a partir de allí Jonás va a Nínive y predica, y todo Nínive se arrepiente y se vuelve a Dios por el fruto de una persona arrepentida y que decidió ser obediente al llamado que le hizo Dios Amén. a su vida. El llamado de Dios, esto es muy importante, el llamado de Dios nunca cambia. ¿Sabes lo que significa esto? Que Dios mantiene su llamamiento. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que Dios no anula su llamamiento. Dios te llamó, te sigue llamando, te está llamando ahora, porque Él no anula su llamamiento. Vos tenés que decirle: sí, Señor, contá conmigo, acá me pongo delante de tu altar y quiero entregarme a ser tu siervo, a ser tu sierva, a ser un instrumento en esta generación para representarte. Todo eso tiene que ver con el llamamiento de Dios, no es simplemente venir a la iglesia. Miren, una persona, estábamos en la iglesia del centro hace muchos años y había fallecido un miembro más o menos de la misma edad de un diácono, y el diácono ese dice: la verdad es que yo he conocido a esta hermana, la iglesia del centro es una iglesia muy grande, y él dijo: yo he conocido a este hermano durante todo el tiempo de mi trayectoria en la iglesia, que lo único que hacía era venir a la iglesia, sentarse e irse, nada más. No lo he visto nunca haciendo nada de nada. Ni siquiera levantar un papelito del piso, como una expresión de decir: no hizo más nada. El llamado de Dios está involucrado en la obra de Dios, está integrado en la obra de Dios, está interesado por la obra de Dios, ama a la iglesia porque a la iglesia viene a buscar Cristo. No simplemente viene y se siente y se va, sino que hace algo para la gloria de Dios en la vida de la iglesia, porque ha recibido un llamamiento claro de parte de Dios, y eso lo hace diferente. Pero ahora vamos a ver esto. ¿Qué sucede cuando se acepta el llamado de Dios? ¿Qué sucede cuando se acepta el llamado de Dios? Hay varias cosas, hay muchas más. Por supuesto es maravilloso poder destacar lo que sucede, pero comienza una etapa nueva, una vida nueva, un nuevo caminar, una nueva dimensión, seguramente para la gloria de Dios. Lo primero que se acepta es ser alguien diferente. Una persona llamada no puede permitir ni pensar siquiera que va a seguir siendo el mismo, porque el llamado te cambia, te transforma. El llamado que hace Dios de nuestras vidas nos pone en otra dimensión. Dios nos llama a ser como Cristo. Dios nos llama a imitar a Cristo. Eso nos hace diferentes. No podemos pensar que vamos a ser iguales que todo el mundo o confundirnos con todo el mundo. Así de apariencia puede parecer, pero cuando uno comienza a catar la esencia, se da cuenta que hay algo diferente en esa persona. Hay algo diferente. Nosotros estábamos en Paraguay, me acuerdo, hace mucho tiempo, y estaba con otro pastor y me dice: mira, te puedo asegurar que aquí los dos que están allá, y venían dos jovencitos, ellos son evangélicos. Y yo dije: a ver, me empecé a fijar en esos dos jovencitos y me daba cuenta que sus actitudes, sus miradas, sus gestos cambiaban inclusive. Y después corroboramos que eran evangélicos. El llamamiento nos cambia, nos hace diferentes, pero nos cambia totalmente. Fíjate, cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó de un montón de vacas, de ganado, de zona de agricultura, y lo convirtió en el padre de la fe. Cambió totalmente su estatus. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó
de haber estado en el castillo de Faraón, después 40 años en el desierto de Madián, cuidando ovejas de su suegro, y sin embargo lo levantó y lo convirtió en un tremendo líder para multitudes y un gran legislador para la nación de Israel. Un cambio tremendo se operó en la vida de Moisés. Cuando Dios llamó a Nehemías, estaba allí siendo un copero, sirviendo la copa a la mesa de un rey, siendo un obrero de confianza, de alto perfil, y sin embargo Dios lo llamó para convertirse en un constructor de murallas, en un constructor de ciudades. Pero no fue meramente un albañil o un constructor. Él, con esa edificación de esa muralla, revolvió la identidad del pueblo de Israel, que estaba afectada porque los ejércitos enemigos, al no tener murallas, se aprovechaban de ellos. Llamó a Pedro, lo llamó del vulgo, siendo un humilde pescador, y lo convirtió en un gran apóstol. Cuando Dios llamó a Pablo, lo llamó de ser un autor, un constructor de tiendas, pero también un fanático religioso de la época, y lo convirtió en el gran apóstol Pablo, autor de 13 epístolas y un héroe de la fe. Dios, cuando llama, nos transforma. A mí me llamó de ser un dibujante técnico sin ni siquiera imaginarme que iba a terminar siendo pastor, y doy gloria a Dios. ¡Aleluya! Amén. Pero una tremenda transformación. Gloria a Dios. Así que no podés pensar que vos, si sos un llamado de Dios, vas a seguir siendo el mismo. Vas a cambiar para la gloria de Dios. Amén. El mismo llamado de Dios te hace cambiar. Amén. Mira, cuento esto. Cuando yo conocí a Nicky Cruz, el famoso autor de La Cruz y el Puñal, ¿se acuerdan? Este hombre feroz, jefe de las pandillas de Brooklyn. Yo estaba sentado en Miami con él, cenando, éramos como 7 en esa mesa, y él, chiquitito así. Yo decía, y este feroz jefe de las pandillas, sin embargo me decían que era más malo que las arañas. Tremendo, tremendo, la gente le tenía terror. Amenazaba y todo el mundo lo seguía, era feroz, criminal, y sin embargo hoy andaba dando conferencias por todo el mundo. Él era uno de los oradores de esa conferencia en Miami, lleno de tatuajes, de cicatrices por todos lados. Él había sido criminal en las calles del Brooklyn y sin embargo estaba predicando el Evangelio. Busquen en internet Nicky Cruz y él anda dando conferencias por todo el mundo. Dios cambia cuando nos llama. ¿Qué hace Dios cuando nos llama? Decir, me cambia Dios si me llama. Así que decirle al que tenés al lado, tenés que cambiar, por favor. La otra cosa que hace Dios es que nos hace ser mejores. Nos hace ser mejores. El llamamiento nos mejora. Antes te conocían por mentiroso, ahora por alguien veraz. Antes te conocían por corrupto, ahora por alguien honesto. Antes te conocían por violento e irascible, pero ahora por una persona pacífica, mansa. El llamamiento nos cambia para mejor. Y eso es algo glorioso porque lo hace Dios. Dios opera en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero aparte la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, el trabajo a través de la iglesia, en la vida de la iglesia, va moldeando nuestra forma de ser para hacernos cada vez más parecidos a Cristo, para su gloria, para su gloria. ¿Cuántos están entendiendo? Dios está llamando hoy. El trabajo del llamamiento que hace Dios es aceptar trabajar en la vida espiritual de las personas. Ya voy acercando al fin, pero cuando Dios nos llama es para trabajar en la vida espiritual de las personas. Hay gente que solamente se fija en lo físico, en lo material, pero nosotros nos fijamos en lo espiritual. Porque ¿de qué te vale que estés fijándote en lo físico y en lo material cuando las personas se terminan yendo al infierno? Hay personas que aparentemente son maravillosas, preciosas, bellísimas, pero ¿cómo está el interior? ¿Cómo está ese espíritu? ¿Está corrompido por el pecado? ¿Está tomado por Satanás? Bueno, el llamado y el obrero de Dios tiene que discernir espiritualmente todo y darse cuenta de cuál es la estatura espiritual de las personas y trabajar a favor de esa vida espiritual para que esa vida espiritual crezca y crezca y crezca hasta la estatura de Jesucristo.
Hay personas que no están teniendo esto en cuenta y están solamente edificando lo material, edificando lo físico, lo natural. Pero los obreros de Cristo tenemos que discernir lo espiritual y no solamente lo natural. Porque aquel que discierne lo espiritual es maduro, pero aquel que no puede discernir lo espiritual es una persona como cualquier otra y no ha recibido todavía el llamamiento ni ha tenido una respuesta al llamamiento de Dios. Cuarto, un llamado de Dios contribuye a la liberación de los que están cautivos. Cuando Dios levantó a Jonás, le dijo: ve a los que están cautivos. Y escuchá, pueblo de Cristo, te voy a dar un consejo de parte de Dios. Cuando hay personas que están sufriendo pruebas, porque aquí las hay personas que están atravesando pruebas muy difíciles, te lo puedo asegurar, dificilísimas. Pero si tan solo comienzan a ayudar a la liberación de los cautivos y comienzan a bendecir a los cautivos para que sean libres de esas garras inmundas que Satanás operó sobre sus vidas, Dios va a empezar a levantar sus vidas y va a librarles de los yugos que les están oprimiendo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Cuando yo trabajo a favor de Dios, Dios trabaja a mi favor. Cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupa de mis cosas. Pero si yo estoy solamente ocupándome en lo mío y pensando en lo mío y pensando que lo mío es lo principal, bueno, Dios no puede intervenir allí. Así que a vos te digo que estás sufriendo pruebas durísimas. No dejes de hacer la voluntad de Dios, que tiene que ver con la liberación de los cautivos que hay a tu alrededor. Y para descubrirlos tenés que tener discernimiento y darte cuenta en qué estado se encuentran sus vidas para no ir al infierno cuando partan de este mundo. Y en quinto lugar, es ser conscientes de estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Qué dice ahí? Ser consciente de estar en el mundo, pero no ser del mundo. O tal vez este sea uno de los puntos más difíciles, porque el diablo engaña mucho y confunde mucho y divide mucho a las personas, haciéndoles tener la principal atención en las cosas del mundo, que perecen y quedan aquí. Los llamados de Dios estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sabemos que el mundo y sus cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el llamado de Dios, apelo a vos, que estás atento hoy, para que no estés confundiéndote con las cosas del mundo que te van a atrapar, te van a atraer, van a tratar de seducirte, van a tratar de guiarte por caminos de perdición. Serví a Dios, integrate a la causa de Dios, obedece a Dios en su llamado y vas a ver la vida gloriosa que Dios promete a los que obedecen. Amén. Porque Amén. hay cosas preparadas para los que Amén. son llamados, que ojo no vio ni oído oyó, Amén. y que están para aquellos que lo amamos. Yo Amén. nunca me imaginé que Dios iba a permitirme vivir las gloriosas experiencias cuando simplemente le dije: sí, Señor, toma cuenta de mi vida. Yo a partir de hoy quiero empezar a crecer y a crecer hasta la estatura de Jesucristo. Amén. Yo te invito a que tomes esta misma decisión. Te Amén. invito a que no te vayas de aquí sin haber tomado una decisión definitiva y que le des un crédito a Dios para pensar que a partir de hoy, si la tomás, va a empezar una novedad de vida como nunca antes te lo imaginaste. Ponete de pie, iglesia, por favor. Hoy es un día de llamamiento. Hoy es un día para que nosotros tomemos una decisión. Hay problemas a tu alrededor, situaciones que deben revertirse. Así que te invito, si estás aceptando el llamado de Dios, si estás aceptando el llamado que hace Dios de tu vida, escúchame por favor, si estás aceptando el llamado que hace Dios de tu vida y Dios ya te está inquietando, porque el Espíritu Santo seguramente ya lo estuvo haciendo, simplemente hoy es la confirmación de lo que está haciendo Dios en la vida de su pueblo. Vení al frente, por favor, vení al frente rápidamente, no importa que ese lugar se llene. Pero los que pasan seguramente están tomando esta decisión de empezar hoy algo diferente, hoy algo nuevo. Pasa, por favor, pasa. Te considero un llamado de Dios. Dios te llama. Pasa, por favor. Acepta el llamamiento de Dios de empezar hoy a tomarte de su mano. A partir de hoy las cosas cambian. Amén. A partir de hoy las cosas son hechas nuevas para los llamados
Dios, va a empezar una nueva etapa, una nueva dimensión. Se van a abrir nuevas puertas, se van a aderezar mesas. Dios va a comenzar a añadir cosas que nunca antes te lo hubieses imaginado. Créelo, llamado de Dios, créelo, porque así es Dios para con aquellos que lo buscan y lo buscan de veras. A partir de hoy desatamos bendición sobre tu vida. A partir de hoy declaramos bendición sobre tu vida. Pero tenés que ser consecuente con el llamado de Dios. Tenés que ser consecuente con el llamado de Dios. No es un llamamiento emocional donde salís de acá y te olvidás. Empezá a trabajar a partir de hoy, día tras día para darle la gloria a Dios, para agradarlo a Él. Toma conciencia de que Él te ama, te eligió y te buscó y te llamó, y hoy te está confirmando en su llamamiento. Y si alguien quiere reconciliarse con Cristo en esta noche, también puede pasar al frente. Si alguien quiere decir, tomo la decisión de entregar a Cristo mi vida en esta noche, nunca lo hice antes, ni mucho menos en público, y hoy lo quiero hacer. Pasa por favor, así lo hice yo una vez, y doy gloria a Dios por esta decisión valiente, porque el que se avergüenza de Cristo no es digno de Cristo. El que se avergüenza de Cristo no es digno de Cristo. Eso dice la Biblia. Te invito a pasar rápidamente aquí si estás tomando la decisión de entregarte a Cristo. Pasar rápidamente. Señor, mira a este pueblo y glorifícate en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Comienza a confirmar este llamamiento que has hecho de cada uno. Comienza a usarlos con poder. Que a partir de hoy, Señor, vean que hay novedad de vida. Se desatan bendiciones, comienzan a añadirse las cosas que nunca se hubieran imaginado. Se abren puertas, Señor, y comienzas a aderezar las mesas en sus frentes para que vean que, Señor, tú los llamas y también provees lo que necesita el llamado. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, porque en este día estamos gozosos como pueblo tuyo, deleitándonos en tu presencia, porque ninguno de los presentes está haciendo renuente al llamado celestial. Gracias te doy por favor.